Josué capítulo 14, verso 6. El tema es cómo no perder la fuerza en la vida. ¿Cómo no perder las fuerzas en la vida? Josué capítulo 14, verso 6 nos dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria al Señor. Dame ese monte, 85 años. 85 años. ¿Cómo poder vivir la vida con la actitud de Caleb? ¿Cómo puedo prepararme para llegar a la edad mayor? Caleb tenía 85 años y mantener las fuerzas, el vigor que tuve o que tengo en mi juventud. Esa fuerza y ese vigor que aún posee. ¿Cómo prepararme para llegar a una edad avanzada y no perder las fuerzas para la guerra? Caleb fue uno de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida. Caleb y Josué regresaron con un informe positivo. Caleb entonces tenía 40 años de edad y él instó a Moisés para tomar la tierra prometida, afirmando que Israel era capaz de hacerlo. Este era Caleb. Sin embargo, los otros 10 espías vieron el peor lado de la vida y regresaron llenos de duda y de incredulidad. El relato de ellos dice: vimos allí también a los gigantes, y a nosotros nos parecía que éramos como langosta y así parecíamos ante sus ojos. Fue su negatividad personal y la incredulidad la consecuencia de sus actos. Ellos fueron golpeados en su vida por la forma en cómo pensaban. La gente a menudo nos mira de la misma manera en que nos miramos a nosotros mismos. 45 años más tarde, bajo la dirección de Josué, Israel estaba preparada para la segunda fase de la toma de la tierra prometida. Caleb, ahora de 85 años, él había sido un hombre de fe, de una fe positiva,
Y él vino a Josué y le dijo: Josué, ¿tú recuerdas hace 45 años atrás, Josué, que Moisés hizo una promesa en cuanto a ti y a mí y dijo que nos daría esta tierra porque anduvimos cumplidamente siguiendo al Señor? Josué le dijo: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Hace 40 años, yo cumplí 60 años esta semana, por eso que vengo vestido como con principio responso. Ya, no sé si hacer un ensayo responso o un cumpleaños, pero hace 40 años atrás, el obispo, mi pastor, me envió junto a un grupo de hermanos a Bolivia. Y acá está el hermano Gustavo Contreras, que en ese tiempo viajamos juntos. Y viajamos a Deo sin dinero durante 2 meses como misioneros. El año siguiente viajamos a Uruguay y acá está el hermano Patricio Verdugo, la hermana Jacqueline, la hermana Carolina Álvarez, que viajamos juntos sin dinero a Deo y ahí conocimos al hermano Rubén. Y hoy siento las fuerzas como en ese tiempo. Todavía en mi corazón sueño con hacer la guerra para mi Dios. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Alabe al Señor. Gloria a Jesucristo. Caleb, de 85 años, se sentía como si tuviera 40 años. Todavía tengo las fuerzas, las mismas fuerzas que tenía hace 45 años. ¿Cómo vivir la vida para no perder las fuerzas? La verdad es que todo depende de mi fe viva en Dios. La Biblia no nos indica si Caleb tenía enfermedades propias de su edad. No, a lo mejor Caleb estaba postrado en cama. No nos dice que él, lo que dice que él tenía la fuerza todavía para seguir conquistando. De hecho, él dijo: el que conquiste este monte, le doy a mi hija. Imagínense. O sea, yo dijo: no le voy a dar mi hija a un cualquiera, se la voy a dar a un hombre de fe. Y fue Otoniel, el primer juez de Israel, el que conquistó el monte, y fue el yerno de Caleb. No dice que no estuviera enfermo. No dice que no tuviera enfermedades propias de su edad. Lo que dice que él no había perdido las fuerzas. Las fuerzas. No dice que tenía fuerzas para consumir, para comprar, para hacer dinero. No. Dice que él tenía fuerzas para la guerra. Para la guerra. Bendecido sea Jesucristo. Como el hombre piensa dentro de sí, así es él, dice la palabra de Dios. El Señor dijo: si tuvierais fe y le dices a este monte, quítate y échate en el mar, lo que digas, si no lo dudas, será hecho. Y Caleb dijo: dame ese monte. Gloria a Jesucristo. La fe y la creencia marcan la diferencia en la vida de los hombres. Vivir con un sentido de trascendencia marca la diferencia en la vida. La persona que pierde el sentido de trascendencia, que deja de creer en la vida eterna, que deja de esperar las promesas, pierde todo sentido en la vida. La pérdida de sentido lleva a la pérdida de esperanza y la desesperanza envejece el corazón. Pero si usted tiene la esperanza puesta en su Dios y tiene una fe viva,
Hasta el final usted tendrá fuerzas, las fuerzas del guerrero. Y aunque pasen los años, usted dirá, así como tenía fuerzas en la universidad y nos levantamos en las mesas, aún el Señor ha mantenido las fuerzas en mí, porque yo todavía sueño con una patria que no es esta tierra, que no es este mundo, sino que es este mismo planeta, pero con justicia, sin lágrimas, sin muerte. Alabado sea Jesucristo. Quisiera hablar tres cosas. Primero, cómo enfrenta el paso del tiempo este mundo. Segundo, ¿qué nos dice la Biblia acerca del paso del tiempo? Y tercero, ¿cómo deberíamos nosotros, si somos creyentes, enfrentar el paso del tiempo? ¿Cómo enfrenta este mundo el paso del tiempo? Nosotros vemos que este mundo vive sin percepción teleológica. ¿Qué es esto? Vive en un tiempo que no va hacia ningún lado. No se dirige hacia ninguna parte. Tampoco existe una percepción teológica. O sea que es un tiempo que no va hacia Dios o a la eternidad. Se trata pues de un tiempo sin sentido. No hay un sentido de trascendencia, no tiene un final. ¿Cómo vivir y cómo morir en un mundo sin final, sin sentido y sin rumbo? Esto conlleva un problema existencial muy profundo, una vida carente de sentido. Cuando las personas pierden el sentido de la trascendencia, cuando creen que todo termina con la muerte, cuando ya no hay esperanza en la inmortalidad, cuando ya no creemos que nos levantaremos del polvo y caminaremos por una tierra diferente, entonces todo el paso del tiempo lo único que hace nos llena de miedos, temores, desesperanza y amargura. Sentimos que no tiene ningún sentido nada. Una vida carente de sentido, marcada por el rendimiento, donde la vida se nos escapa persiguiendo metas que nos agotan antes de morir. Cuando uno vive solamente por los presentes y no hay trascendencia en la vida, se produce una obsesión por la salud. Se pretende envejecer sin hacernos mayores. Usted ve hoy día una obsesión por la salud. Las clínicas llenas, las farmacias llenas. La pregunta, ¿el ser humano ama la vida? El ser humano tiene mucho miedo a la vejez, mucho miedo. Pero la palabra del Señor dice que Caleb tenía 85 años. 20 años más de la jubilación. Y aún tenía las fuerzas para la guerra. ¿Cuál era el secreto de este hombre? Esta obsesión por la salud. Empieza a alumbrar el sol y la gente sale a trotar y a los gimnasios. Se esconde el sol y total la ropa tapa todo, así que no hay gimnasio. No hay ningún deseo. Esa obsesión por la salud es porque se ha perdido ya el sentido de la trascendencia. No es que la salud sea mala. Tampoco significa que no la cuidemos y que no vayamos al gimnasio. ¿Me entiende? Tenemos que cuidarnos. Pero tenemos que cuidarnos para hacer la guerra de nuestro Dios hasta el final de nuestros días. Nosotros tenemos que aportar, aunque sea con una gotita, a la venida de ese reino maravilloso de nuestro Dios. Bendecido sea Jesucristo. Este mundo ve el paso del tiempo y tiene un tipo de existencia como un turista.
El turista solo transita de un lugar a otro. Viaja para allá, para acá, pero no tiene un rumbo, no tiene una meta. La gente quiere llegar a la jubilación para después empezar a viajar, a viajar, a viajar. Lo único que hacen es que están huyendo de la tumba, están huyendo del final, el turista. Así el mundo vive el paso del tiempo. Cuando se pierde el sentido del tiempo y la eternidad, entonces todo se convierte finalmente en goce inmediato y frustración perenne. El tiempo queda reducido a trabajo y consumo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque se ha perdido todo sentido de trascendencia. El ser humano se detiene el fin de semana solamente para descansar y seguir trabajando y consumiendo. No tiene ningún sentido. Camina con anhelo a la jubilación para después, entre comillas, disfrutar la vida. El famoso psicólogo Viktor Frankl analizaba esta sociedad de consumo y abundancia y decía: solo hay una necesidad que no encuentra satisfacción, y es la necesidad de sentido. Se ha perdido eso. En una ausencia de un sentido de trascendencia, las personas viven en un vacío existencial que se manifiesta en la búsqueda del placer, el consumo desmedido de objetos, la información y el espectáculo, la diversión. En eso se traduce una vida con ausencia de sentido. La gran enfermedad de nuestro tiempo, comenta Viktor Frankl, es la carencia de objetivos, el aburrimiento, la falta de sentido y de propósito. Y él dice, comillas, las personas tienen los medios para vivir, pero carecen de sentido por el que vivir. Al vivir sin trascendencia, sin esperar lo eterno, piensa: al lograr tus sueños, la casa propia, la familia, los títulos universitarios, que todo es bueno, no es que sea malo. Y ojalá todos lo logremos. Pero cuando ya logras todos esos sueños, ¿después qué? ¿Después qué? Yo soy ingeniero civil y mis compañeros que he visto de la universidad han logrado muchas cosas, pero hoy día ya no tienen ningún sentido para seguir adelante. Ninguno. ¿Cómo mantener las fuerzas en mi vida? Lo único que queda es una amarga experiencia de la muerte y te preguntas: ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué hago todo? Solo vacío y desesperanza. Ves venir la muerte y todo carece de sentido. Esta desesperanza es la que envejece el corazón y hace que uno pierda el vigor en la vida. Pero si tú sabes que vas caminando a un mundo diferente, si tú sabes que sigues a aquel que derrotó y venció la muerte, si tú tienes una fe viva en ese Dios verdadero, todo toma sentido. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Cuando mis anhelos y mis sueños son las cosas de este mundo, lo que ama esta sociedad que no espera nada, entonces es imposible llegar a mi adultez con el vigor que tenía este Caleb. Usted no tendrá una vida fortalecida hasta el final, porque la fortaleza la da la esperanza que pone el Dios de la resurrección en nosotros. Solamente el Dios verdadero puede dar esperanzas y puede dar el vigor hasta el último día de nuestra vida. Los hombres de fe en la Biblia, Jacob estaba agonizando en su cama, pero dice que él se esforzó y se enderezó en su cama para bendecir a sus hijos. Los bendijo y después dice que él nuevamente se recostó
y se puso como en posición fetal y durmió. La Biblia dice, y durmió y partió con el Señor. ¿Por qué los bendijo? Porque él sabía que un día él se iba a levantar del polvo con sus hijos. Alabado sea Jesucristo. Gloria al Señor. La palabra del Señor, ¿qué nos enseña acerca del paso del tiempo? Lo primero que nos enseña es que nosotros somos huéspedes, no somos amos de esta vida. Este sistema económico neoliberal nos ha hecho creer que nosotros somos amos en lugar de huéspedes y nos creemos dueños de todo y explotamos todo lo que se puede explotar. El apóstol Santiago nos dice: vamos ahora los que decís hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es muy parecido a lo que dijo el Señor Jesucristo en una parábola acerca del rico insensato. Este hombre dice que estaba entretenido con proyectos vanos. Era un emprendedor. El emprendedor. El que hoy día no es emprendedor no es nada. No es nada. Hoy día la moda es ser emprendedor. Él se entretenía con proyectos vanos. Decía: haré esto y lo otro. Derribaré mis graneros, los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Disfruta de la buena vida, descansa, come, bebe y regocíjate. Tienes buenos fondos en la AFP. Alma, guardaste desde joven y tienes tantos fondos en la AFP, además tienes propiedades, las puedes arrendar. Disfruta, descansa, pásala bien, ponte a viajar. Eres un turista, alma. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, que todavía no sabemos si va a ser heredable o no, depende de la Constitución, dijo el Señor. Y lo que has guardado, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Por qué Dios le llamó necio a esta persona? Precisamente porque este hombre vivió confiadamente y seguro de una larga vida por venir. Él pensó en la seguridad de su retiro, pero parece que nunca se preguntó si él era el dueño o no de la vida, si ésta le pertenecía o no. Lo primero que debe entender usted es que usted es un huésped, que no somos nosotros los amos, y que el Señor, si Él quiere, nos va a dar más vida. Yo ya tengo edad para partir. Tengo edad. Un profesor de mi esposa, ella es geógrafa, 60 años, mi misma edad. Un paro cardíaco, partió. Yo ya tengo edad para partir, no sería extraño. ¿Cuánto nos va a dar Dios? 20, 30. Lo importante es no perder las fuerzas para hacer la guerra. Lo importante es no perder las fuerzas. Si el Señor quiere llevarte hoy día o llevarte en 40 años más, de Él depende, cuando Él quiera. Pero debemos terminar nuestra carrera como Caleb. Alabado sea Jesucristo. Lo segundo que nos dice la Biblia es que la vida es breve. Salmo 39:4 nos dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy.
Crónicas 29:15 nos dice: porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Salmo 102:11. Uno se va secando, tiene que ponerse crema todos los días y más cada vez, porque nos vamos secando como la hierba. ¿Se da cuenta, no? Hay que humectarse. Esta es una propaganda de crema de lechuga. Está bueno ese texto para una propaganda de crema de lechuga. Está bueno. Séneca escribió un libro maravilloso que se llama La brevedad de la vida. Recomendable para leerlo. Y dice: vives como si siempre hubieras de vivir. Nunca piensas en tu propia fragilidad. Que alguien tenga arrugas y canas no significa que haya vivido mucho, sino que ha durado mucho. Decía este hombre, la vida es breve. También la Biblia nos dice que la juventud no es sinónimo de fortaleza. Porque en este mundo todos quieren ser jóvenes, ¿cierto? Todos quieren ser jóvenes. Y los jóvenes no saben para dónde va el barco. Están súper desorientados, no saben para dónde va la cosa. Y no encuentran ningún modelo viejo para imitar. Porque todos los viejos quieren ser jóvenes. Hermano, yo delante de Dios le digo, yo no quisiera volver a ser joven. Cuando era joven estaba lleno de temores, lleno de inseguridades, vanidoso, creía lo que no era, con una autoestima, pero terrible. Los jóvenes hoy día no se quieren sacar la mascarilla por la autoestima. ¿Me entiende? Yo no quiero volver a ser joven. Yo quiero levantarme de los muertos. Yo quiero caminar sobre esta tierra resucitado. Alabado sea Jesucristo. La juventud no es sinónimo de fortaleza, así que no sea necio. No quiero ser joven. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para volver a endeudarse? Si le costó 50 años salir de las deudas, ¿qué es así? No. La palabra del Señor dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. La juventud no es sinónimo de fortaleza. La fortaleza no viene de la juventud, la fortaleza viene de nuestro Dios. Y un joven que se entrega a Dios va a ser un joven fortalecido y va a llegar a su vejez siendo fortalecido. La juventud, dice la palabra de Dios, dice que es vanidad. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, dice la Biblia. Vanidad. Y todos quieren volver a ser vanidosos. La palabra del Señor nos dice que nosotros, mientras tengamos vigor en nuestras vidas, mientras tengamos fortaleza, nos acordemos de Él. Dice: acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, o cuando todavía tienes vigor, cuando todavía puedes venir al culto por ti mismo, cuando todavía te puedes levantar de la cama, cuando todavía tienes las fuerzas para salir a caminar en primavera. Acuérdate de tu Creador cuando todavía eres joven, antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir: ya no le encuentro gusto a la vida. Es una traducción nueva, actual, de Eclesiastés 12:1. Va a llegar un tiempo en que nos va a afligir a todos la vejez.
Entonces, pero si tú te acuerdas de Él hoy, cuando tienes fuerzas todavía para venir acá, para levantarte, para caminar, para trabajar, para jugar, entonces llegará ese día y tú no vas a decir, yo no le encuentro gusto a la vida. No. Tú aún tendrás las fuerzas como este hombre, Caleb. Gloria a Jesucristo. Y por último, ¿cómo debemos enfrentar el paso del tiempo si nos decimos creyentes? Lo primero es poner en Dios tu confianza y no en lo que ofrece este sistema, este mundo. La Biblia dice en el Salmo 71:5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Desde mi juventud. Desde ahí eres mi seguridad y mi esperanza. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo no le encontraba sentido a la vida. Lo que a lo mejor algunos empiezan a sentir cuando jubilan, yo lo sentía a los 18, 19 años. No le encontraba ningún sentido a la vida porque decía, ¿para qué todo si al final vamos a ir a la tumba? Y todo se va a terminar. Pero cuando el Señor vino a mi corazón y Él pudo soplar en mi vida diciendo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dio un sentido totalmente distinto a mi vida. Y hasta el día de hoy tengo eso en mi corazón. Gloria a Jesucristo, todo vale la pena cuando hay trascendencia. Todo vale la pena. Porque la esperanza en mi corazón es levantarme de la tumba y caminar con mis hijos, caminar con mis seres queridos a mi lado, con mis compañeros de fe, en esta tierra, sin miedo a que te asalten, sin miedo a la violencia y sin muerte nunca más. Gloria a Jesucristo, gloria al Señor. Entrégate a Jesucristo en este día, amigo. Pon tu confianza en Él y Dios te va a dar fuerzas hasta el final de la vida. Lo segundo, debemos vivir como peregrinos. Gran parte de la cristiandad hoy vive como turistas. Van a un culto, salen de un culto, pero su vida no tiene ninguna diferencia con el que no es creyente. Sus deseos son los mismos, tener casa, tener posesiones, tener dinero, tener esto, placer y todo. Se vive como si no existiera otra vida. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Gran parte de la cristiandad vive así. Debemos tener conciencia de lo eterno. El apóstol Pablo dedica un capítulo completo, el capítulo 15 de la primera epístola de Corintios, para tratar el tema de la resurrección de los muertos. Y él dice lo siguiente, al final dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres? Si usted va al contexto del capítulo, son las conversaciones que no tienen sentido de trascendencia. Las conversaciones que no piensan que hay un más allá, que hay una eternidad, que hay un Dios que nos va a levantar de los muertos. Esas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y usted ha dejado de creer en la vida eterna y por eso sus costumbres de ser en esta tierra un peregrino han cambiado. Y hoy día es un turista. Un turista. Y en todo su viaje también viene al culto. Debemos vivir nuestra vida como peregrinos. La palabra del Señor dice, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Nadie va a buscar la santidad si no tiene la esperanza en la resurrección. Nadie. Si vamos a morir,
démosle duro a esta vida porque después esta no hay otra. Ya, hagámonos pedazos. Mientras más pronto comprendas que jamás tendrás el control de la vida, más feliz serás, decía un diálogo, una película que estaba viendo. La estructura del viaje peregrino es el estar en camino y está vinculado a un origen y el arribo definitivo a una patria. Nosotros estamos de viaje, somos peregrinos y vamos caminando hacia nuestra patria. ¿Qué es esta tierra? Porque el Señor dijo que vamos a heredar esta tierra, pero esta tierra sin los valores y el mundo de hoy día, sino que una tierra donde brille la justicia, la paz. Hebreos 11:13 dice lo siguiente: conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si usted quiere que Dios no se avergüence de que usted diga, tú eres mi Dios, viva como peregrino. Viva como peregrino. Confiese que es extranjero y peregrino en esta tierra y que aún no hemos llegado y que aún no hemos heredado lo que queremos. Y por eso luchamos día tras día para perseverar hasta el fin. Y con nuestra fuerza, aunque sea con una gotita, ayudar a que el reino de Dios llegue pronto, pronto. Alabado sea el Señor. El apóstol nos dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. San Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo mantener la fuerza en la vida? ¿Cómo seguir con las fuerzas hasta el final? Camine como un peregrino. Camine como peregrino. Usted no ha llegado. Siempre va a seguir, 85 años. ¿Y tenía fuerzas para qué? Para hacer la guerra. Porque la tercera característica que debe tener usted, que usted debe tener una mentalidad de guerrero. De guerrero. Caleb decía, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Todavía estoy tan fuerte como cuando el obispo, hombre de Dios, me envió. Así hoy es mi fuerza para hacer la guerra, para salir y para entrar. Todavía. Alabado sea el Señor. El guerrero decide no contentarse con la realidad, se niega a aceptarla. No, él tiene algo biológico que lo fuerza a decir, tengo que cambiar esta realidad. Yo ya me di cuenta que los esfuerzos del hombre no van a cambiar el mundo, pero sí el mensaje de Jesucristo lo va a transformar. Si no, yo estaría en un partido político. Pero yo no estoy en un partido político porque yo sé que el único mensaje que va a transformar el mundo va a ser el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. La mentalidad del guerrero. El pueblo de Israel tenía una mentalidad de esclavo.
La mentalidad de esclavo lo único que quiere es el pan. No le interesa la libertad, no le interesa la tierra prometida, no le interesa un mundo distinto, no le interesa. Lo único que le interesa es el pan. Y esa mentalidad de esclavo la tiene este mundo y gran parte de la cristiandad. Lo único que le interesa es: Señor, prospérame, Señor, dame esto, dame lo otro, dámelo acá. No es que sea malo prosperar, ¿quién no quiere prosperar? Pero Caleb tenía la fuerza para la guerra, para seguir proclamando que él era un peregrino, que era extranjero, y que este mundo no era su mundo, que él quería un mundo soñado que Jesucristo le dijo que iba a hacer. Gloria a Jesucristo. Winston Churchill, el gran primer ministro de Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial, el que venció a Hitler. Fíjense que dice que él tenía una convicción tan grande de su llamado. Yo leí una biografía de él. Tenía una convicción tan grande de que él tenía que hacer algo en la historia, que él estaba... Usted sabe que en Inglaterra hay dos partidos, ya, la UDI y el Partido Comunista, y no hay más. Para que usted entienda, la UDI y el Partido Comunista, o más bien dicho, los republicanos y el Partido Comunista. ¿Ya? Entonces él estaba en uno de los partidos y nunca lo quisieron presentar a él como candidato a primer ministro. Se cambió de partido. Estaba el republicano y se fue al Partido Comunista. Y ahí lo presentaron y él logró vencer a Hitler. Era algo divino, algo de Dios. Dios lo había llamado algo a él. Y este Winston Churchill dice: si estás atravesando un infierno, sigue andando. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuesta es el valor para continuar. Como conclusión, si la vida es tan breve, el Evangelio nos responde con la vida eterna. La vida es incierta, pero el Evangelio nos dice que el Señor está con nosotros hasta el fin. La vida es vana, pero con el Evangelio todo toma sentido. Dios responde aún nuestras necesidades más profundas. La palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Pero perseverar en qué? En la fe viva. No perseverar en los cultos, en la fe viva. En la fe del guerrero, en la fe del peregrino. En esa fe. El profeta Daniel ya tenía más de 80 años. Cuando él fue lanzado a los leones tenía 80 años. El profeta Daniel, desde los 16 años hasta más de los 80, relata su libro. Cuando él tenía más de 80 años, el Señor le habló y le dijo: pero tú persevera hasta el fin y luego descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Daniel 12:13. Un día el Señor nos va a decir, hoy día nos dice: persevera en la fe viva, la del guerrero, la del peregrino, persevera hasta el final, sigue guerreando hasta el final. Y un día nos va a decir el Señor: ha llegado tu hora de descansar. Descansa. Y tú vas a descansar, vas a dormir. Todos van a llorar y tú vas a estar descansando. Descansando. Y el Señor te va a decir, para que al final de los tiempos vas a escuchar una voz. La voz del Hijo de Dios, que te va a decir tu nombre y te vas a levantar de la tumba con cuerpo. Y vas a mirar la tierra y va a ser una tierra transformada. Transformada. Esa es la promesa. Gloria a Jesucristo. Jesucristo no vino para que usted fuera próspero o un mejor ciudadano, aunque Él puede hacerlo y puede ayudarnos.
y lo más probable es que usted sea más próspero y sea una mejor persona. La razón principal fue la salvación eterna de su alma. Lo único realmente importante en su vida es no perder la fe del peregrino, del que confiesa que busca una patria celestial. Entrega tu vida a Cristo y persevera en ello hasta el fin y salvarás tu alma. No permitas que tu corazón se llene de los afanes de esta vida, sino sigue a Cristo como un peregrino. Porque las cosas de este mundo pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Permanecerás. El secreto de Caleb era que él nunca se sintió en casa. Él no buscaba la tierra de Canaán. Si no se habría conformado, él sabía que había otra patria, mayor. El secreto de Caleb era su fe viva en Dios. Esa fe le llevó a tener una vida de peregrino, una vida de guerrero, de inconformista hasta la muerte. Y como dice Hebreos, sacaba fuerzas de debilidades. Y aunque podía estar débil, venían las fuerzas del Señor de nuevo. Gloria a Jesucristo. No se conforme a nada menos de que su alma sea satisfecha de su anhelo de eternidad, de anhelo de plenitud, anhelo de que la muerte no sea nunca más. No se conforme, porque esa es la promesa del Evangelio. Eso hará que usted mantenga el vigor y el deseo de seguir batallando y conquistando para el Señor. Las fuerzas vienen de la esperanza que pone Dios en el corazón del que es un seguidor de Él, del que busca una patria celestial en esta tierra como heredad. De ahí vienen las fuerzas, y este era el secreto de este Caleb. Si usted se entrega a Jesucristo y mantiene esa fe viva de peregrino, entienda, Dios le va a dar fuerza, Dios no lo va a avergonzar. Dios no lo va a avergonzar. Dios le da una dignidad y Dios no lo va a avergonzar, porque Él es fiel. Entréguese a Jesucristo. Joven, entrega tu vida a Jesucristo, para que no lleguen los días en que diga, perdí mi vida, ya no tengo sentido. Todo se cae, el tiempo pasa volando. Le invito a que oremos al Señor. Le invito a ponernos